Les cuento un poco lo que estamos haciendo. Bueno, obviamente, y ustedes lo saben, es la última materia de la facultad, es la materia en la que se cursa la tesis. Este año estamos trabajando con sistemas educativos, como un poco como marco teórico para los ejercicios que estamos haciendo. Algunos de estos ejercicios de algunos de los equipos se va a construir en escala real, bajo la modalidad de tesis del PAF. O sea que digamos, de este curso, del curso de la tesis va a salir algunas de las construcciones, van a salir algunas de las construcciones en escala real, pero también estamos trabajando sobre un sistema de edificios, como si estuviésemos haciendo una propuesta desde el Estado, que abarca de jardín de infantes hasta terciario, y que toca como todo el sistema educativo completo y que se puede adaptar a distintos entornos. Bueno, una propuesta como bastante ambiciosa, con 60 estudiantes desarrollándola. Y por otro lado, en la facultad, desde que empezó un poco la cuarentena y esta nueva modalidad de dar clases desde nuestras casas, eh, empezamos a un congreso, o lo que parecía primero invitar a algunos amigos a dar charlas, se transformó ya con una especie de congreso en donde, si bien cada charla es específica o está invitada a alguna materia, bueno, esas charlas son compartidas en Instagram y en YouTube para todo el mundo y empiezan a hablar como un tema común, ¿no? Digamos, qué está pasando con la arquitectura en este momento, qué nos está pasando además en los distintos lugares, o sea, conversamos con ustedes de Montevideo, pero hemos hablado con gente de México, de Ecuador, de Portugal, de algunos lugares del interior de acá de Argentina, y bueno, todos obviamente, hoy todos estamos como un poco metidos en esta conversación común y imaginando qué futuro nos depara, ¿no? Y desde nuestro lugar, desde la arquitectura, un futuro que parece que va a cambiar como algunas cosas. Así que esto que parecía, bueno, invitemos a algunos amigos a contar algunas cosas a los talleres, ahora se transformó como una conversación común y bueno, y es un gusto tenerlos en esa conversación colectiva, a ustedes también hoy acá. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, te escuché perfecto. Bueno, Justo se bueno. cortó ahí al final. Eh, bueno, ¿terminaste vos? Terminé, sí, sí. Sí, si se cortó, querés, devuelvo a dar el pie. Bueno, es un gusto tenerlos No, ustedes no, acá. no, no, no. No, no, no. No, perfecto. Perfecto. Bueno, Eh, dale, 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 que a veces el delay hace que nos pisemos. Dale vos. no, no, decime, yo no, solo iba a No, no, agradecer. por favor, Adrián, por favor, todo suyo. El micrófono es todo suyo. Bueno, dale. Bueno, bueno, un poco, Ale lo comentó, al principio. La verdad que es una situación bastante particular esta que tenemos con esta universidad, con este decano y con varios de los amigos que andan por ahí en la vuelta. Eh, Nos une una relación que se ha forjado ahí en los años a partir de intereses comunes, de pensamientos comunes, de preocupaciones, capaz que es un tema generacional, no sé, lo que fuera ha generado un vínculo muy fuerte, para nosotros muy importante, y realmente no es solo por decirlo ahora, y obviamente queríamos agradecer la invitación, pero no es normal, digamos, que siempre pase eso, en los lugares que uno va, visita o intercambia cada tanto, que esos vínculos se extienden, sí, continúan, pero que se extienden y se retroalimenten y se generen, se transformen finalmente en relaciones personales, digamos, más que los vínculos académicos. Y bueno, y eso es una cosa que para nosotros es muy importante, que lo tenemos muy claro y, y bueno, por eso siempre es un placer retornar de la manera que fuera y estar, ¿no? Y sumarse a cada una de las actividades e inquietudes que tiene la universidad, que la verdad que siempre son muchas, ¿no? Y son muy interesantes. Así que bueno, queremos agradecer obviamente por la invitación una vez más, poder aportar un poco desde Un lo que placer, un podamos. placer. Y bueno, es simplemente coincidir un poco en las palabras. Y usted, Mario, si vos querés Sí, antes de pasar. Sí, no, nada, sumarme al agradecimiento y bueno, en esto que es una cosa, es algo nuevo y que todos los docentes
creo que en el mundo, y bueno, y acá en la región estamos generando también estas cosas, estos vínculos, en estas nuevas formas de que nos han exigido rápidamente reconvertir un poco lo que teníamos pensado en ya de años y años que venimos haciendo, o enseñando o tratando de transmitir lo que hacemos de manera presencial, y bueno, tener estas oportunidades que creo que van a servir para construir cosas para adelante, ¿no? Para construir otras, y por lo pronto para tener más de estas de estos intercambios que de esta manera se hacen muchísimo más sencillos. Más allá de perdernos la cerveza de la noche, tenemos la oportunidad de estar como muchísimo más conectados también. Sí, sí, Y eso totalmente. todavía no Yo se puede hacer, quería, no se puede hacer virtual, pero ya se va a hacer también, en cualquier momento. ya sé, la chopera virtual, decís vos. En cualquier momento, sí. No, yo que quería agregar que además de la afinidad que nos une después de todos estos años, que bueno, creo que esas coincidencias que tienen mucho que ver con el trabajo que ustedes desarrollan en el estudio y la manera en la que lo hacen, y también muchísimo que ver en su actividad como profesores universitarios ahí en la Nacional de Montevideo, ¿no? Y bueno, ahora en el taller Martín, antes en el taller Sheps, y además con TAP, ¿no? Con ese taller experimental que me parece súper interesante. Creo que, bueno, me parece que en todo este tiempo hemos ido como mirando con mucho interés no solo el trabajo del estudio, sino también el trabajo académico, ¿no? Los distintos momentos en el que nos pudimos cruzar con alumnos de ustedes y con alumnos nuestros, y además, bueno, en conversaciones de intercambio también, de cómo se organizaba el año, del taller de ustedes ahí, del taller nuestro para ver cómo lo hacíamos coincidir en algunas cosas, pero bueno, un poco contar también ahí en voz alta alguna cosa que estamos conversando, que ustedes también puedan contar esa experiencia docente por ahí en un ámbito más para profesores de la facultad y seguir como, ¿no? Abriendo este intercambio que creo que al final lo que hace es mejorar la calidad de la enseñanza, ¿no? De cada uno de los que participamos en todos estos intercambios. Así que está buenísimo tenerlos acá, no solo para contar la obra, sino también después para aprovecharlos un poco en lo que están haciendo en la facultad. Así que bueno, Sí. después de esta introducción, que podemos seguir hablando bien de nosotros un montón, porque además nos queremos mucho, eh, creo que sería, si quieren, compartan la pantalla y empiecen a explicar un poco su trabajo y después nos quedamos charlando y debatiendo un poco sobre lo que gustaron. Bueno, perfecto. Si me dan ahí el ok, empezamos. Si se ve bien, de vuelta, empezamos. ¿Está bien? ¿Se ve Perfecto ahí. bien? Sí, sí, se ve bien. Yo apago la cámara también y prendo el micrófono si necesitas, si le querés preguntar algo o cualquier cosa, Dale, prendo el dale, micrófono y estoy atento dale, no hay para problema. contestarte. No hay Dale. problema. Bueno, saludo. Recién nos saludamos entre nosotros, pero bueno, un pequeño detalle que hay gente viéndonos, que está compartiendo este momento. Un agradecimiento ahí por estar y por sumarse. Y bueno, vamos a empezar un poco con la charla. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de repasar en esta charla, que va a ser bastante intensa, un poco a partir de una selección de algunos trabajos, tratar de alguna manera de mostrar en la suma de todo esto un poco de qué va un poco lo que nosotros pensamos o tratamos de buscar en esto de la arquitectura y bueno, de alguna manera construir una especie de hilo conductor que atraviesa obras cronológicamente y demás, y que creemos que de alguna manera humildemente eh, se ha dado y se sigue dando desde el inicio hasta hoy. Esto es una foto que normalmente usamos o venimos usando para iniciar estas charlas, algunas de estas charlas, bueno, se conecta un poco con algunas cosas que queremos transmitir. Es una imagen de Martin Blach. Martin Blach es un fotógrafo, es un artista, visualizador, un fotógrafo de la República Checa, un tipo que vive en un pequeño pueblo cerca de Praga. Es un tipo que a través de su fotografía, en alguna entrevista le han preguntado qué busca él lograr con su fotografía, ¿no? Y una de las cosas que dice, o que dijo en una de sus entrevistas, es que
él trata a través de fotografías muy simples, de escenas muy simples, tratar de alguna manera de capturar la emoción de la gente, de emocionar o de capturar la emoción de la gente. Y que ese es su objetivo y que esa es la búsqueda que ha tenido siempre. Y, y bueno, algo de eso creo que, que se conecta con algunas cosas que pensamos de esto de la arquitectura. Como decía Paul Goldberg, que capaz que lo conocen, es un escritor que escribe en el New York Times, y un tipo que en realidad escribe de arquitectura, pero para gente común, digamos, para no arquitectos, tratando de sacarla del academicismo. Y uno de los libros que él escribió, que es muy interesante también, que se los recomiendo, se llama ¿Por qué importa la arquitectura? En ese libro trata de explicar un poco esta cuestión bueno, de que es una disciplina que tiene el rol de emocionar a la gente, de generar drama, de afectar la vida de la gente, a veces para bien y a veces para mal, y que las buenas obras de arquitectura terminan siendo aquellas que de alguna manera cumplen ese rol, que es emocional. Digamos que nosotros no es que necesariamente buscamos emocionar, pero sí creemos que en cada una de las obras, no importa el encargo, el tamaño, si es público o privado, si es el diseño de un equipamiento, si es un concurso, si es la naturaleza misma, no importa, creemos que en cualquiera de esos aspectos, esa búsqueda de esa emoción va más allá de lo lúdico, ¿no? Tiene que ver con una cuestión casi que de responsabilidad. Vamos a mostrar una primera obra para arrancar, que es una obra que hicimos, lo interesante, es una agencia de publicidad, se llama Publicis Symbiote, la hicimos en dos fases, tuvo un primer proyecto en el año 2014-2015 y una ampliación bastante repentina para lo que pensábamos, que se acaba de terminar ahora a fin de año, a principio de año, y bueno, le vamos a mostrar en un videito la primera etapa y después vamos a compartir lo siguiente.
Bueno, ¿se escuchó bien? Sí. Perfecto. Bueno, Sí, impecable. perfecto. Dale. Bueno, esto es ahora vamos a mostrar un poquito y hablar sobre la ampliación. En realidad, como les decía, es una agencia de publicidad que forma parte es de la agencia de publicidad posiblemente más importante acá hoy. También hay en Argentina, en Buenos Aires, en Palermo está su sede por ahí. Forma parte de Publicis Group, que es una agencia, la agencia madre, que está en París, que es de lo más grande del mundo. Es una obra que está en Carrasco, en la Rambla, se habrán dado cuenta. Lo interesante, es simplemente para concluir esa primera obra, esa primera parte, es comentar que, bueno, estos son unos clientes que en realidad tenían la agencia en un edificio en el centro, en un edificio, en un último piso de un edificio, que para llegar a las oficinas tenían que subir por unas rampas de estacionamiento, y todos sus locales de ese apartamento tenían 2 pisos tomados por la agencia, bastante grandes, y muchas habitaciones no tenían luz directa. La verdad que el ambiente, para lo que era la agencia, el ambiente en el que estaban trabajando era bastante, no sé, no era realmente muy propicio ni muy saludable. Y bueno, a partir de eso, ellos vieron la posibilidad, compraron un predio, que es esto que se ve acá, es un predio que es en el barrio de Carrasco, se llama Villa Laura esta casa, es una casita que en realidad data de las primeras épocas de Carrasco, de cuando era un balneario, el barrio. La gente vivía en el centro, en la Ciudad Vieja, y utilizaba ese barrio como un balneario. Y tiene alguna cuestión particular el predio, que es un predio que, digamos, tiene la casa esa, que tiene ese valor patrimonial de protección en el medio del predio. O sea, está exenta en sus 4 lados. Eso es una rareza que no se da en la ciudad, y quizás esta era de las únicas, realmente de las únicas propiedades que quedaban con esas características. Y bueno, tuvimos ese encargo. Simplemente, en realidad, lo más interesante de eso fue que cuando terminamos esa primera etapa, al escucharlos a ellos en alguna entrevista por parte de la agencia, contaban que, bueno, lo que les había cambiado la vida, la obra, la nueva agencia, era que ahora como que trabajaban en una agencia que era como si fuera una casa, que todos se conectaban, todos se encontraban en los corredores, en todos los lugares, estaba lleno de luz, y bueno, obviamente ayuda mucho el barrio y la situación, pero de alguna manera ese fue el objetivo del proyecto, un proyecto bastante austero, bastante sobrio, que trató de incorporar una ampliación a una casa existente de valor patrimonial, que no era tampoco un valor muy alto de protección, pero que para Carrasco y la parte de la municipal de Carrasco, era un lugar que, bueno, que había que proteger y que te miraban con bastante atención qué es lo que ibas a hacer. Años después, o sea, ahora, el año pasado, en 2019, comenzamos la obra de esta segunda parte, que el propietario nos planteó la necesidad de ampliar la agencia. En 4 años, digamos, necesitaron ampliar la agencia. Él, como propietario, con una mirada como a futuro, en realidad, porque, bueno, en Carrasco hoy prácticamente ya no se pueden ejecutar muchas oficinas, porque en un momento las casas grandes comenzaron a abandonarse porque no se podían mantener por las familias, y esas casas que comenzaron a quedar vacías, y lo que pasó fue que muchas oficinas, muchas empresas comenzaron a mirar con buenos ojos establecerse en esos lugares. Entonces, bueno, nos planteó la posibilidad de generar una ampliación, que en realidad estaba fuera de ley, no se podía, y bueno, tuvimos casi todo un año entero tratando de convencer a la comisión de Carrasco, que es la parte en Carrasco, antes de pasar por la municipalidad de Montevideo, hay que pasar por una comisión que te analiza qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, que tiene bastantes reglamentos. Y bueno, se los convenció durante un año entero, presentando carpetas, proyectos, render, cosas, que la ampliación era positiva para todos, beneficiaba a todos, porque ese bien patrimonial, si ellos no podían quedarse ahí, no podían crecer, se iban a tener que ir, y bueno, eso iba a terminar quedando en desuso. Entonces, se hizo un estudio, se trató de generar esa ampliación, anexarle un piso en la azotea. Como se ve ahí en esos esquemas, básicamente por fuera de la casa se construyó en principio, se resolvió
pensando la necesidad de incorporar un ascensor, que es esa estructura roja que se ve por ahí, una nueva escalera externa, un área azul que es un poco como el hall, el espacio hall que conecta todos los pisos, y por último, completando la L esta, que forma todos estos volúmenes, como una L invertida, que le cayó ahí en forma de Tetris a toda esta construcción, se desarrolló la ampliación de la nueva planta. Esto es simplemente un esquemita, un plano de lo que terminó pasando, solo para darle un poco de contexto a la planta. O sea, acá se ve, si ven mi mouse, por acá está este hall que se incorporó en cada uno de los pisos, alternando dobles alturas con simples alturas en el hall, una rampa que salva, porque había todo un tema acá de azoteas, ¿no? Todas estas azoteas de varias construcciones había que transformarlas en pisos. Y bueno, y se capturó toda esta área, que en principio era más grande, se construía todo, pero que la comisión no lo dejó, y entonces terminaron transformándose estas azoteas en terrazas exteriores y expansión, con una vista impresionante, porque bueno, esto está frente a la playa, frente al Río de la Plata, y bueno, en días como el de hoy, por ejemplo, es bastante envidiable, digamos, trabajar ahí en esas condiciones. Esto era un poco lo que se planteaba como imagen. La casa esta patrimonial, con sus rasgos streamline, de arquitectura así como naval, se le anexaba esta volumetría y comenzaba a aparecer un material ahí en la escena que recubría todo, que iba a tratar de generar una especie como de velo, ¿no? Así se le trató de convencer a esta comisión de patrimonio y de Carrasco de que la intervención se iba a posicionar como telón de fondo del objeto patrimonial y iba a tener una materialidad que de alguna manera le iba a dar un aspecto como difuso, le iba como a generar como un efecto de blur, así como difuminar un poco o fundirla con el cielo, digamos, dejando como protagonista el carácter sólido de la construcción. Lo otro era que, bueno, lo que pasaba era que obviamente se le proponía, al ganar las azoteas, que se transformaban un poco como en plazas exteriores, privadas obviamente, y eso obviamente mejoraba la calidad de trabajo y por último la calidad de vida de ese lugar. Estas son algunas fotos, no son las fotos finales todavía, pero son algunas fotos de algunas pruebas de luces sobre el final, de lo que terminó sucediendo. En esta foto se ve, por ejemplo, la suma del tiempo, porque se ve hacia la derecha la parte de atrás de primer proyecto que hicimos, en 2014, 2015. Después se ve este bloque cuadrado acá medio duro, que es una reforma que había tenido esta casa, de alguien privado, que estaba como especulando, digamos, para vender la casa. Y después se ve arriba la suma del nuevo tiempo, digamos, del año pasado, de la obra, que se apoyaba literalmente sobre esos antecedentes. Algunos detalles más del trabajo del velo este. El material básicamente terminó siendo, digamos, la construcción tenía que ser generada de manera rápida, porque fue bastante complicado, ¿no? Bastante conflictiva la situación de obra, porque la agencia seguía funcionando, y las azoteas teníamos que transformarlas en pisos, o sea que toda su impermeabilización y demás, hubo que sacarla, y bueno, nada, se generaron problemas, situaciones comunes, digamos, de cualquier obra, trastornos que hubo que convivir con ellos, y para luego finalmente incorporarle, digamos, toda esta figura de Tetris. Y bueno, el material protagonista en realidad es un poco, casi que digamos que gastamos toda la plata en el material final, porque el resto es bastante económico. Y para no tener que usar pinturas ni nada de eso, que es un lugar donde los materiales sufren mucho desgaste. Esto es una chapa de Hunter Lagras, de cuadro line, recto, la más finita, la más chica, perforada, con la cual se forró todos los lados de la obra nueva, digamos. Todos, ni un solo lado quedó sin este material, y esto generó algunas transparencias y algunas profundidades, como se veía en las fotos nocturnas, bien interesante. Esta foto de la izquierda, por ejemplo, es una foto de todo el núcleo de circulación, ascensor, escalera. Por acá en la foto de la derecha se ve un poco la sombra de la escalera y demás. En esto de las pieles y de los materiales, lo conecto un poco con el segundo trabajo, una obra que estamos en construcción en este momento,
liquidándola también, terminándola. Es una casa relativamente cerca de la agencia, inclusive. Bien interesante el encargo, en un barrio que tiene este contexto, donde la relación de lo construido y lo verde es bastante dispar, digamos, hay mucho más verde que área construida. Los predios son, el predio es este que está por acá, viene en el medio, es un predio largo, de 12 metros de ancho, con un retiro bastante profundo, al frente bastante grande, y después aparece la casa, que es gemela, o bueno, más o menos gemela, de una casa que tiene a la izquierda, de una arquitectura muy interesante de los años 70, 60, que bueno, estaba obviamente venía menos, y que, y que bueno, nosotros tratamos de recuperar de alguna manera, cargándole un poco de la impronta contemporánea a partir de los rasgos, de reconocer en esa arquitectura los rasgos eh, con mucho potencial, ¿no? En este proceso lo que hicimos con los clientes fue una cosa muy normal para todos, que es ir a ver muchísimas casas, recorrer muchísimas posibilidades, hasta que nosotros le dijimos que tenía que ser esta. Y bueno, lo que pasó fue que, claro, estos clientes veían en esta casa, si bien entendían que era una casa buena, nosotros les decíamos que era una casa buena, una arquitectura muy buena, muy noble, ellos como que ese atributo no lo percibían, no lo veían, no lo entendían, y para ellos era una casa vieja. Y tenía muchas dudas de que, bueno, se pudiera transformar, y lo cierto es que, bueno, que se ha transformado. Estos son, solo voy a mostrar algunos estudios de fachada, de cómo debía terminar. Acá abajo se ve un poco el cerco del frente, cuando estaba en estudio. Todo esto fue resuelto, esta es una foto real, una parcialidad de la piel ya construida. Estos son varillas, unas varillas de aluminio negras, pintadas, eh, superpuestas a varias situaciones, por momentos a vidrio, por momentos a chapas ciegas, por momentos a albañilería ciega. Esto genera una distorsión y un cambio de colores y cromatismos muy interesantes, que obviamente potencia mucho tanto el día como la noche. Y detrás de esto, que esto es muy parcial, te da, por ejemplo, que hay, yo qué sé, no sé, el vestidor de la casa se encuentra, es todo vidriado y se encuentra detrás de todo esto, hacia el frente, el garaje, la puerta de acceso, que es una puerta bastante grande, no sé, es bien interesante. Lo conecto un poco con lo de la agencia a partir de, bueno, de esta cuestión material y de la impronta, a partir de eso de las pieles. Y ahí, Mario, te paso la posta. Dale, me sumo a la conversación. Y me voy como muy atrás en el tiempo, quizás a nuestra primera obra, solo para mostrar en dos obras muy rápidas ciertas... Nada, a veces está bueno también mirar un poco para atrás y ver algunos comienzos. Estamos hablando de 20 años hacia atrás, año 2000. Y este primer proyecto, no fue nuestro primer proyecto, probablemente nosotros lo entendemos como nuestro primer proyecto, que son dos casas en Punta del Este, que lo que nos permitió en aquel momento, todavía siendo estudiantes, ganando esto que era un concurso para estudiantes, eh, es una casa que se construye, que se genera una rifa y demás, cosas que hemos ya comentado, que seguramente ya conozcan, sobre cosas que suceden en nuestra facultad. Y bueno, de alguna manera nos permitió empezar a poner sobre la mesa algunas cosas que estábamos pensando, a clarificar algunos temas que estábamos de alguna manera conversando y que nos interesaban mucho y que estábamos viendo en arquitecturas que consumíamos, que veíamos por ahí, y sacar algunas conclusiones y empezar a generar algunas estrategias que nos fueron acompañando probablemente con las alteraciones lógicas del tiempo, pero probablemente nos han ido acompañando durante todos estos 20 años. Ahí se ve una planta y se ve una parcialidad de la materialidad que se definió para esa obra, y bueno, y ahí se ven dos de los temas principales que tienen que ver con estas estrategias que nosotros planteamos e intentamos plasmar en esta obra, que es, en ese caso, la construcción de un recinto, un patio, un espacio estanco, un espacio para vivir la vivienda, que es algo que hemos tratado
o hemos reiterado o ensayado de diversas maneras en muchos proyectos, y la estrategia material, la búsqueda de esta de la utilización de un solo material llevado al extremo y con el potencial que ese material tiene y sobre todo la reconfiguración de ciertos materiales que son conocidos, como en este caso una piedra laja, llevados a unas nuevas reconfiguraciones, que es algo que también nos ha interesado bastante en varias obras, de repensar algunos materiales que son conocidos y buscarle como una vuelta para encontrarle todo su potencial. Pasa nomás. Pasa, Adrián. Ahí va. Bueno, ahí se ven un poco esas imágenes, cierto monolitismo de esa estructura, ese volumen que se posa en una situación de un terreno con ciertas pendientes, la construcción de ese espacio central, ese patio hacia donde las dos viviendas se volcaban y bueno, básicamente queda resumido un poco esas estrategias que nosotros empezamos a ver y empezamos a ensayar y después seguramente en algunas otras obras seguimos probando y ensayando y verificando. Esta es otra vivienda que también es un poco posterior, pero que también surge de algunos ensayos y de algunas búsquedas que teníamos en aquel momento, recién nos habíamos recibido, y nuestra tesis o proyecto final de carrera tuvo que ver mucho con una construcción de llevar al extremo la modulación y la generación de arquitectura a partir de ciertas modulaciones y de ciertas búsquedas formales que derivaron un poco, o esos procesos seguramente de haber estado un año y medio trabajando un poco encerrados en eso, derivaron un poco en la definición de la forma de esta vivienda, que es muy simple, pequeña, en un balneario como La Pedrera, en Rocha, un balneario bastante antiguo, muy particular de nuestra costa, por ser de los pocos balnearios que no está vinculado con los pescadores, con lo cual es una especie de pequeño pueblo del interior que se acerca a la costa, pasa nomás, y que en realidad lo que propusimos fue de vuelta, bueno, la utilización de vuelta del mismo material en otra configuración, y el trabajo sobre todo que tiene, digo, mirado vamos, a la distancia, tiene mucho que ver con aquellas búsquedas que no están presentes acá en esta presentación, pero que tienen que ver con aquellas búsquedas que ensayamos muchísimo en aquellas tesis final de carrera. Dale más. Y bueno, y esta casa que también seguramente algunos la hayan visto, o ha sido seguramente una de las obras que más se ha visto de las que hemos hecho, sobre todo de aquella época, de la década pasada, de fines de la década pasada, del año 2009, de vuelta una construcción, en este caso un encargo de una vivienda para veraneo, muy pequeña, 37 metros cuadrados, en un terreno muy particular, en la costa, de vuelta en la costa oceánica del Uruguay, en Rocha, con esos paisajes de playa y de duna, en este caso sí, un pueblo de pescadores, con un desarrollo urbano de los últimos 15 años muy fuerte, en extensión. Y bueno, este era un predio que tenía unas condiciones topográficas muy interesantes. Hay una normativa muy fuerte en el lugar que no permite modificar o alterar la topografía. Y justo en el trazado o en la construcción de la calle que se enfrentaba a este predio, se generó esa calle, pero se dejó un pequeño, bueno, no tan pequeño montículo de arena que generaba un punto de visual única en el paisaje. Estamos a unos 400 metros de la costa, pero tiene una visión privilegiada. Y bueno, la decisión primaria fue posarnos ahí arriba, buscarle la forma estructural que permitiera de alguna manera asentar ese terreno móvil
pararnos ahí arriba, tratar de tocar lo menos posible el predio, y construir esta figura que también tiene ciertas referencias seguramente a ciertas búsquedas que veníamos ensayando y que se ven un poco en la vivienda anterior que mostraba construida en la Pedrera. En este caso es una L, una vivienda que define arriba un dormitorio y abajo un espacio de baño, cocina y pequeño estar, que, bueno, ahí se ven un poco los gráficos, una construcción como súper simple, pero pensada, nos llevó muchísimo tiempo el detalle de todo esto, la definición de toda la modulación, el detalle. Era una obra que se iba a controlar de manera poco presencial. Nosotros íbamos con muchas ganas a la obra, pero pocas veces, y bueno, todo tenía que estar como muy definido para que no fallara al momento de la construcción. Entonces, una obra que se construye con bloques, que se tuvo que remodular en base al material que se encontró en el lugar, y después está toda envuelta y forrada por una madera que le da el carácter que tiene. Ahí adentro se ven esa definición del dibujo de todos los bloques, las ventanas ajustadas a esa modulación y demás, que hubo que variarla en 1 centímetro porque difería lo que se conseguía en el lugar, difería en 1 centímetro de lo que nosotros habíamos proyectado originalmente. Bueno, ahí se ven algunos detalles mínimos de cierta rusticidad interior, hormigones vistos, pisos lustrados, el bloque al interior visto sin pinturas, algunas losa intermedia de hormigón. Y finalmente una ampliación, aquello L que para nosotros era como súper potente. Bueno, el cliente necesitó ampliar y de alguna manera le dimos vuelta hasta que era obvio cuál era la ampliación que había que hacer, que era completar esa L y terminar construyendo una figura un poco más amplia para ganar un dormitorio más. Esta otra vivienda, también muy pequeña, de 60 metros cuadrados, también en la costa de Uruguay, en este caso más cerca de Montevideo, en un balneario que se llama Playa Hermosa, cerca a unos 90 kilómetros de Montevideo, con esas condiciones de mar, de sierra, de ciertas serranías que se acercan al mar en ese lugar de Montevideo, es el lugar donde los cerros se acercan más con más fuerza hacia la costa. Genera una zona balnearia bastante homogénea, de predios relativamente pequeños, y de unos fraccionamientos bastante extremos y pequeños, probablemente demasiado pequeños para lo que es el vivir en el espacio abierto y el vínculo con la naturaleza. Nosotros nos enfrentamos en este caso a este encargo que en un predio realmente muy chico, a unos 200 metros del mar, no llegaba a 300 metros cuadrados el predio, una familia de una pareja y con dos hijas, que en ese terreno, que era propiedad de uno de ellos, tenían y construyeron ese rancho que se ve ahí, de ahí el nombre un poco de la obra, ese rancho de madera hecho por ellos, construido y el cual utilizaron durante unos 15 o más años como lugar de veraneo, un rancho de 3x3 con un espacio de parrillero, que es el que se ve abajo en la foto a la derecha, que era más amplio que el rancho o lugar de dormir y habitar. Ahí en ese rancho, en ese espacio hay un pequeño baño, una cocina y un espacio más para dormir y para estar. Y bueno, nos encargaron hacer una vivienda en ese lugar, luego de 15 años de utilizar ese espacio como su lugar de veraneo, con muchísimos vínculos sentimentales hacia el lugar y mucha pertenencia con el entorno, con los vecinos y demás, con la gente que vive ahí. Bueno, la idea fue, la primera idea que nosotros teníamos, por un tema de
del vínculo, de la posibilidad que tenía la pareja de trabajar, de poner su mano de obra y de optimizar recursos, de alguna manera bajar de esa forma como hicieron en el rancho. Nuestras primeras ideas fueron como pensarlo desde ahí, de definir una estructura que la pudieran construir ellos. Después finalmente entendimos en el proceso que no querían eso, que ya estaba, con el rancho ya había sido suficiente. Y bueno, pero había obviamente que había unos recursos limitados, con lo cual lo que definimos fue hacer una envolvente, una construcción, un volumen de 2 niveles muy fuerte, que permitiera un acondicionamiento para nuestros climas muy variados, de calores fuertes y de fríos no tan intensos, pero fríos bastante presentes y largos en nuestros inviernos. Entonces construir una estructura y casi que gastar un poco los rubros que había para esta obra en la envolvente, en un muro doble de ladrillo, y sí liberar hacia adentro y dejar hacia adentro la posibilidad, primero, de tener, obviamente, los servicios mínimos, un baño, una cocina, y después una estructura que permitiera una variabilidad de opciones y de definiciones del propio cliente de cómo quería que fueran, generando un entrepiso liviano, generando unas ciertas apropiaciones de ese espacio, con la posibilidad de generar una doble altura, con la posibilidad de, de entrepisar toda la superficie. Eso que se ve ahí en la planta es lo que nosotros propusimos y lo que nos parecía que era la mejor versión para la casa, que era sobre el baño y la cocina tener uno de los dormitorios sobre una losa, en ese caso sí, de hormigón, y después el entrepiso que se da hacia abajo en la planta, que liberara un espacio de altura. Finalmente, la opción fue terminar de entrepisarlo todo, y toda esa parte fue hecha por los propietarios luego de que nosotros entregáramos la obra. Bueno, y acá nos vamos un poco de la costa, veníamos hablando de varias viviendas o pequeños espacios para el ocio, para pasar los veranos o los fines de semana, vinculados a la costa más lejana de Montevideo, que es la costa de Rocha, o la costa de Maldonado, en este último caso, en el rancho. Acá nos volvemos a Montevideo, a la zona central de Montevideo, con la ciudad vieja y hacia la derecha, la bahía, y toda la costa que se empieza a ir hacia el este, en un entorno urbano bastante presente en toda la ciudad de Montevideo, que es esta grilla, esa cuadrícula de manzanas de 86 por 86 metros. Esto es una zona una zona llamada El Cordón, el Parque Rodó, pero es un tipo de ciudad que se repite, salvo por lugares en donde hay ciertos accidentes, que se repite casi que en toda la trama de Montevideo, con esta imagen de vivienda de 2 niveles. Estamos hablando de zonas de densidades relativamente bajas o medias, en zonas muy centrales de la ciudad, a muy poca distancia de las zonas centrales, de las áreas administrativas de la ciudad. Y en este contexto urbano nos surgió la posibilidad en este caso, de hacer mi casa, que es de donde les estoy hablando ahora. Ahora les voy a mostrar dónde está mi pequeña oficina montada para el COVID en la planta. Enfrentarnos a esta estructura de una vivienda de tipo patio estándar de Montevideo, que se repite muchísimo, con la singularidad de ser una esquina, con lo cual tiene una ventaja en relación a otras viviendas de este tipo en patio, que tienen muchísima más fachada, aparte una fachada orientada hacia el norte,
con una claraboya, un espacio de patio central al cual las habitaciones se vinculan. Ese era un poco el estado de situación que tenía la vivienda, bastante deteriorada y con algunas intervenciones no muy coherentes en relación a la estructura que la vivienda planteaba. Y bueno, la decisión en este caso fue, es una vivienda gemela con la que está al lado, con la diferencia que esta tiene esquina y la otra no, pero ahí se ven los patios. Y la decisión fue siempre trabajar con el concepto de la casa patio, ciertas búsquedas del patio que nosotros no siempre nos interesó, pero que en este caso ya venía dado. Un patio que tenía una claraboya que nosotros decidimos sacar y integrar el aire y la luz y sumarle a eso el agua y el viento que entra por el hecho de pasar a ser un patio abierto y generar una relación como mucho más neta de los espacios con ese patio que estaban como muy obturados por ciertas ventanas o aperturas muy chicas y transformar esto más que en una casa patio en un patio casa. Finalmente esa es el resultado de lo que hicimos, que fue básicamente dejar la fachada y el techo y generar una estructura metálica que la sostiene por dentro y reconstruir ese patio, reconstruir los ambientes, una construcción como muy simple, un espacio de estar, comedor, cocina y un pequeño estudio en planta baja y 2 dormitorios con un baño arriba. Yo les estoy hablando de donde se ve la carretilla roja en este momento, en ese rincón. Que es lo que me tocó en este momento en la repartija de espacios con los demás integrantes del hogar. Ese es el patio, como ven, vinculado a todos los espacios, pues ahí en ese caso se ve la relación con la cocina, con el comedor. Pasá nomás acá. O la mirada desde la escalera hacia el lugar del estar. Está pasando. Ahí se ve planta baja, el acceso, la generación de un pequeño lugar en el acceso para separar el contacto directo con la calle, de alguna manera filtrarlo, para después entrar recién al estar, pasar al espacio comedor, subir por una escalera que es un mueble que separa ese pequeño estudio que está junto al baño, en planta baja, y la cocina. Y arriba los 2 dormitorios, un dormitorio pequeño y una doble altura sobre el comedor, y un dormitorio más amplio que es el de las niñas, con su espacio de esparcimiento. Este fue uno de los trabajos importantes, que fue pensar ese patio, cómo queríamos que fuera, cómo queríamos que se abriera, cómo queríamos que fuera la relación de la vivienda con ese espacio para nosotros principal de la casa. ¿Vale? Hay un poco una sucesión de axonométricas que construyen la idea de la azotea ocupada, que quedó semi-ocupada, todavía está en proceso. Y alguna imagen más ahí desde el acceso. Y el elemento que filtra un poco la relación o controla un poco la relación de acceder desde la calle hacia una vivienda que está en planta baja. El patio, su acceso a la azotea. Y hacia afuera, que en realidad la intervención intenta casi que no aparecer, salvo por la sustitución de la puerta y la presencia de alguna perforación filtrada y no mucho más. Bueno, ahora yo tomo la posta y voy a mostrar rápidamente unos proyectos que tocan otro tipo de programa, también en diferentes momentos, cronológicamente, programas más que tienen que ver con lo público. En este caso, el Polo Educativo es un concurso justamente en Buenos Aires, un concurso que se dio hace, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo, no hace mucho tiempo, que tenía la particularidad, tuvo 2 particularidades. Una para nosotros, por cómo se ejecutó, que ahora lo voy a contar, y otra es
la particularidad de su situación, ¿no? De su emplazamiento. Es una zona bastante compleja, que es la Villa 31, por acá. Acá vemos el agua, bueno, una situación que ustedes conocen mucho más que nosotros, seguramente, muy compleja, ¿no? Compleja en el sentido bueno, donde se da y se suman una cantidad de datos y de información bastante cruzadas por momentos, bastante dispares, disímiles, difíciles de contactar por un momento. Esta es una foto bastante actual, incluso que al recurrir a ella para la charla, en realidad, me di cuenta de una gran diferencia con la foto aérea en el momento del concurso, que no hace tanto tiempo, por lo menos todos esos bloques que aparecen por ahí no figuraban en aquel momento. Bueno, esta situación de la Villa 31, nada, nada que ustedes no conozcan más que nosotros, con algunas postales por momentos bastante, no sé, extrañas, ¿no? De entender, ¿no? Asociando, digamos, estas situaciones a la vida, ¿no? A lo doméstico, ¿no? Gente que vive, obviamente, en condiciones muy precarias, pero a su vez, más allá de lo económico, precario desde el punto de vista, nada, no sé, sonoro, ambiental, de todo punto de vista. A nosotros nos pareció un desafío interesante, era un concurso que tuvo esa otra particularidad que quería contar, es un concurso en el que trabajamos junto con Ale, con Alejandro, vimos la posibilidad de aunar fuerzas y reflexionar un poquito sobre esto, sobre esta parte de la ciudad. El concurso planteaba, digamos, que el desafío bueno, de la Villa 31 y todo lo que tiene que ver con la vivienda, en este caso, superponerle llamativamente la posibilidad de generar un nuevo ministerio de educación en un predio enfrente a la villa, enfrente, muy cercano, que también tenía que resolver escuelas, o sea, escuelas y Ministerio de Educación. Y bueno, para nosotros lo que vimos ahí fue eso, vimos al principio, esos, como se ve el esquema de arriba, esos tres elementos por separado, ¿no? Esas viviendas precarias, esa educación a través de la escuela, que de alguna manera el programa estaba pidiendo, y bueno, y después el trabajo, cómo funciona resolver. Parecía obviamente muy raro y creo que fue bastante polémico también a la interna dentro de los arquitectos mismos en Buenos Aires, bastante debatido toda esta situación, ¿no? Si apoyaban o no este concurso, porque en realidad, y bueno, tiene eso de que, ¿no? De generar un concurso para hacer una obra grande, con un presupuesto bastante grande, en un lugar donde en realidad uno siempre podría pensar que esa plata podría ser usada para resolver otro tipo de necesidades, bastante evidentes, ¿sí? Y bueno, nada, dentro de esa polémica decidimos como apartarnos un poco de esa polémica y pensar que de alguna manera podíamos aportar desde lo arquitectónico en reflexionar un poco sobre esa situación compleja. Y bueno, se nos ocurrió un poco la idea esa de que en realidad si bien los elementos son dispares y estaban separados, capaz que podía existir una manera de pensar todo aquello como en cierta continuidad, ¿no? Cómo esas viviendas en esas condiciones podrían de alguna manera pasar a transformarse en escuelas y en un edificio destinado a la educación, que en realidad iba a recibir los niños de ese lugar, y a su vez eso de alguna manera transformarse y pasar y darle continuidad a un lugar de trabajo para gente que iba a trabajar en una actividad que tenía que ver, bueno, con esto de la educación. Y finalmente, manipulando esos conceptos, digamos que llegamos como a ese concepto final, que es el esquema de acá abajo, donde en realidad veíamos en la arquitectura una oportunidad y una forma de evidenciar que la arquitectura hace ciudad, y que capaz que en esta reflexión podría existir una manera de resolver lo que el programa estaba pidiendo, pero también de alguna manera mejorar, digamos, la situación urbana para toda esa gente que vivía en ese lugar. El predio era un predio, como se ve en esta esquinita de la izquierda, donde ahí están las casas de la villa, ahí que estaban como muy pegadas, ¿no? Como medio como golpeando la puerta ahí del predio, lo cual era una cosa bastante, nada, una oportunidad, digamos, para reflexionar. En primera instancia tomamos la decisión básicamente de separar un poco lo que pudiera ser construido, generando un espacio
público entre esas casas que de alguna manera necesitaban como esa antesala frente a esa nueva posible construcción. Y a su vez a esa nueva construcción reclamarle un poco que en el momento de tocar el suelo lo tocara en los lugares mínimos posibles, haciendo permeable, digamos, de uso público, la planta baja, que se pudiera atravesar sin necesidad de entrar a ninguno de los programas que se edificaran ahí abajo, y no solo generar esa especie de plaza lineal, sino que a su vez permearla, atravesar y poder recorrer el predio sin que nunca te encuentres con ningún límite. Esa fue la manera como más democrática, digamos, que encontramos como para pensar la acción desde lo público. Después, a nivel de la propuesta en sí mismo, bueno, creo que tratamos también como de vincular esta cuestión de escalar, ¿no? De cómo pasar de una escala a la otra. Un edificio de oficinas que pedía el programa muy grande, unas escuelas que parecían tener otra escala y que necesitaban el contacto con el suelo para funcionar, porque parecía básico ese razonamiento, y después esas casas que necesitaban de alguna manera que no tuvieran un tapón constructivo que le generara sombra y que de alguna manera hasta hiciera peor lo que ya estaba mal, ¿no? Y bueno, estas fueron las imágenes que aparece acá porque de alguna manera simboliza un poco la acción. Esta es ese espacio público que se daba y que pretendíamos ganar, vinculando la altura, digamos, del barrio, de la villa en este caso, con una parte hueca del edificio, ¿no? Como enfrentarle a esas casas el aire y no la construcción. Y bueno, después a nivel programático manipulábamos un poco algunas actividades culturales que le agregábamos al programa y se las disponíamos en esa planta baja, pensando que, bueno, que de alguna manera esa actividad cultural podía servir como nexo, ¿no? Entre la gente que vive y la gente que trabaja, y bueno, de alguna manera hacer del espacio público un espacio para el público, más que el espacio público en sí mismo. Esta es un poco la otra mirada, donde el edificio ya iba creciendo en altura porque había un programa a resolver, que tenía un límite obviamente de altura también, y tenía mucha densidad, mucha cantidad de metros cuadrados a construir, que después, bueno, respondía con algunos gestos urbanos también, como ahuecándose para generar un poco el espacio de acceso, una especie como de lobby exterior, techado, que permitía el acceso y a su vez el atravesamiento, y se veía un poco como telón de fondo la silueta un poco del barrio, nada, en esa cosa como de figura y fondo. Un poco la planta, básicamente no es para explicar mucho las funciones, acá se ve en planta baja cómo de alguna manera logramos minimizar lo que se construía, lo que tocaba el suelo, se ve lo gris como espacio público libre, sin ningún freno, y hacia la derecha aparece la escuela, que también incorporaba como unos patios, y acá aparecía la planta baja, digamos, y el lobby del ministerio, y el comedor, digamos, que se iba hacia el nivel, hacia el subsuelo. Esto es un poco la ubicación, la vista aérea, que mostraba un poco en este escalonamiento esa idea bueno, de tratar de alivianarse de la manera posible hacia el entorno urbano y, bueno, compactarse hacia la esquina que de alguna manera enfrente no tenía una situación de ciudad que lo apretara, ¿no? Algunas láminas de concurso que mostraban un poco la presencia de ese objeto, de ese edificio escalera, si se quiere. A nosotros eso nos ha interesado también siempre bastante, Mario lo comentó ya cuando escribía la casa, la de Punta del Diablo, también la de La Pedrera, la propia del Rancho también, a su manera, o la Punta del Este también. Siempre nos interesó el concepto de objetualidad también en la arquitectura, pero no como recurso estético. Y cuando digo objetividad, objetividad me refiero un poco a esa propiedad que tienen los objetos de ser fácilmente reconocidos y por lo tanto entendidos de alguna manera, ¿no? Esas propiedades que le dan claridad a las cosas, que hace que uno cuando ve cierto objeto sepa de qué tipo de objeto es solo por reconocer su forma. Y en eso hemos puesto siempre como especial interés en
en el manejo formal, en relación a lo funcional, y cómo ahí, en esa trabajación, existe una especie de manipulación del objeto arquitectónico que se puede intencionar, pero no de un punto de vista escultórico, si bien también es un ingrediente más, no desde ese punto de vista, ¿no? Nos ha siempre apasionado un poco esta cosa de la violencia de lo neutro, ¿no? Algo que Perrault siempre definía, ¿no? Como la violencia de lo neutro, en el buen sentido, ¿no? Del dominio de las tres dimensiones. Bueno, hay una lámina más que muestra algunas imágenes más, sobre todo la espacialidad interior, el escalonamiento, bueno, había todo un tema de la sustentabilidad y el uso de esas azoteas, la manipulación del agua, cómo esa agua podía ir bajando en esas azoteas y después de alguna manera podía llevarse al barrio y ser utilizada. Bueno, por acá se ve alguna cosa de la escuela, hacia la derecha. Lo conecto eso con otro edificio público de escala casi doméstica, ¿no? Esto es un concurso también en el Fortín Santa Rosa, un lugar balneario también hacia el este, pero todavía no en costa oceánica, un lugar bastante agreste, bastante poco denso, eh, con un poco este tipo de postales, ¿no? En la llegada de la tierra hacia el agua, ¿no? Hay como unas barrancas muy grandes que acá no se aprecian, y nos ofrecía cierta particularidad este concurso. Esto es una biblioteca, la biblioteca Daniel Vidar, es un antropólogo, un tipo que tenía un gran acervo en cuanto a sus libros, libros escritos por él, libros de autoría, libros, todo su patrimonio, digamos, literario, él lo pretendía donar, y lo único que, muy amigo de Mujica, de Pepe Mujica aparte, entonces en su gobierno se generó, sobre el final de su gobierno, un concurso para construir, en el lugar que el tipo residía, para construir una biblioteca de pequeñas dimensiones, pública, donde el tipo iba a donar todo ese acervo, y bueno, la gente podía ir leer, y qué sé yo, las actividades que se pueden dar en una biblioteca, pero una cuestión como muy austera también, ¿no? Lo que nos pasó fue que cuando nosotros visitamos el lugar, nos encontramos con un predio, un lugar que era, no se podía entrar, digamos, las condiciones eran como bastante primitivas, en el buen sentido también, ¿no? Era un lugar donde no podías reconocer ni los bordes del predio, no podías ni llegar, de tanta árbol y tanta maleza y vegetación que había descontrolada, o sea, como un lugar no virgen, porque no era así, pero de alguna manera casi que abandonado, ¿no? Era impenetrable. Y eso, si bien generó muchas dudas a la hora del concurso, muchas preguntas que la gente hizo de qué escenario había que imaginar, a nosotros realmente casi que nos disparó, digamos, una sensibilidad por eso interesante, no sé. Nos pareció que era interesante reflexionar sobre esta cuestión primitiva y la permanencia de los objetos y la perduración en el tiempo. Vimos en eso una oportunidad, y fue que desde ahí que nos imaginamos el planteo. Reconocimos que este era el tamaño, la forma del predio, una forma bastante singular, pero ya les digo, no se reconocía, no, era imposible, lleno de árboles, lleno de árboles. Nosotros reconocimos en esa vegetación una oportunidad de alguna manera generar una pieza arquitectónica que pudiera convivir con eso, que pudiera capturar eso, incorporarlo al edificio, y bueno, y después estructurarse a partir de esa generación nuevamente de los patios, patios que articulaban la propuesta en planta y que de alguna manera la hacían funcionar. Poniéndolos en lugares singulares nos permitía ordenar programáticamente las partes que pedía el concurso, que ahora después las cuento un poco. A su vez, con algún mínimo trabajo de la volumetría, nuevamente esta cuestión de la objetualidad, subiendo, ¿no?, como algunos puntos de esa pieza primaria rectangular, subiendo algunos puntos, pero no en la misma altura, nos permitía también, nuevamente, generar como una superficie inclinada, muy suave, que permitía abrir el edificio en forma de boca hacia un paisaje rústico, primitivo, pero bien interesante. Entonces, un poco la planta nos muestra, bueno, ya el objeto funcionando,
por acá se accedía, era un espacio techado exterior, se dejaban unas bicicletas, se accedía por acá, después entraba como una especie de lobby, había una recepción. Acá se generaba, hacia la afuera lo que hacíamos era hundir un poco el piso, entonces generábamos una especie de anfiteatro exterior también, que podía servir para actividades, no sé, del barrio, si iba, yo qué sé, no sé, iban títeres para los niños, o si había alguien que tocaba el violín, qué sé yo, no sé, lo que fuera, lo que podía generar desde el punto de vista cultural, era como multiplicar, digamos, el potencial del edificio con cosas que en realidad no nos estaban pidiendo. Después, a partir del corazón se daba un poco la exposición de los libros, las estanterías, los archivos, como que uno podía venir, tomar el libro, después de pasar por el lobby, irse a la parte de lectura, que era un gran balcón, una de esa gran boca que daba ese paisaje, y después tenía, bueno, unos servicios, una pequeña kitchenette, unos bañitos, un lugar acá de reparación de los libros y de tareas más como administrativas y mantenimiento, y sobre el final, acá en una posición bastante también protagonista en la estructura, se generaba una oficina para el hombre, el antropólogo, aislada, privada, que podía recibir visitas, que tenía sus estanterías. Ese era un poco el carácter de la pieza, ¿no? Una especie como de primer plano. Nos interesa un poco esta forma también de ver la arquitectura en estas parcialidades, digamos, la visión global, como hablaba hoy, pero también estas parcialidades en las que uno descubre como, no sé, una cuestión como más bruta, digamos, de la pieza. Tenía toda una cubierta verde, que bueno, también tenía como de vuelta el tema del manejo de algunas temas que lo hicieran como, no sustentable, digamos, pero que le daban algún plus, digamos, a la construcción. Esta es un poco esa fachada, digamos, que se abría y se levantaba en altura, que daba ese gran bosque y verde, medio como fuera de control, la oficina del señor, el hormigón visto. Y bueno, acá algunas cosas piezas que, bueno, algo que también siempre nos ha interesado mucho, que conectan un poco con aquello que hablaba Martin Blach, que contaba yo al inicio, aquel fotógrafo. Esta cuestión de, bueno, de cuando nosotros pensamos la arquitectura, eh, nos interesa, no sé, como verla, no sé, aquella cuestión de la emoción, digamos, de la atmósfera que se puede lograr, casi que creérnosla, ¿no? Creernos que realmente esto puede pasar una vez construido y darle de bomba, digamos, ¿no? Explotar explotar eso y tratar de apuntar bueno, a convencer al que mira esto que realmente esto es lo que estamos imaginando que va a pasar y que estamos proponiendo. Y bueno, algunas piezas más que cuentan alguna cosa. Acá se ve un poco conceptualmente cuál era, ¿no? Esa superposición, digamos, a una topografía existente con un gran desnivel en un momento, que le apoyaba la pieza artificial, digamos, la arquitectura, y al empezar a conectarse, empezaban como a transformarse en un único razonamiento. Casi como lo del polo educativo, pero de otro lugar. Eso es otra obra que, bueno, que también nos marcó en un momento, nosotros ya bastante más jóvenes que ahora, de nuestros primeros concursos a nivel internacional, el primero, nos presentamos al concurso de la Biblioteca de Rosario, de la Biblioteca del Bicentenario de la Ciudad de Rosario, en Argentina, concurso que se presentó una gran cantidad de proyectos, ya no recuerdo, pero eran como más de 500. Y bueno, muy interesante, la ciudad de Rosario, muy interesante. El concurso tenía la particularidad que era toda esta área verde, que era militar, predios militares, entonces este predio se daba se lo otorgaba para la construcción de una biblioteca emblemática que tenía que de alguna manera simbolizar el bicentenario de la ciudad, pero también eh, como de alguna manera aportar sobre la nueva biblioteca, ¿no? ¿Qué significa una biblioteca hoy en el mundo contemporáneo, ¿no? Ya no aquella versión de ir y agarrar un libro y leerlo, sino que una biblioteca es mucho más que eso, ¿no? Es como un espacio público por excelencia, donde pasan muchísimas cosas, donde se da lo digital, bueno, demás.
un predio muy grande, donde aparecía esta construcción singular, que era un centro de distrito, estas cosas que tienen bastante repetidas en la ciudad de Rosario, en varios lugares, varias partes de la ciudad. Este era, creo que era de Álvaro Siza, ahora tengo como la duda, pero creo que sí, lo cual le daba como una particularidad, un marco interesante. Y bueno, nosotros no conocíamos mucho Rosario, Mario lo conocía más que nada porque había estado con la facultad en algún momento a una visita, y tenía como la postal lejana ahí de que lo veía como muy parecido a Montevideo, en grandes partes de la ciudad, y le quedaba eso como en la cabeza. Había visitado este edificio y tenía como esa cosa como en la memoria, que era de una escala baja, de alturas bajas, un barrio que podía ser como un barrio típico de Montevideo. Bueno, yo después lo pude confirmar con el tiempo, haber ido después varias veces después. Y bueno, se daba esa posibilidad. Siempre nos interesó pensar qué hacer teniendo en cuenta lo que ya existía. Y bueno, no se nos ocurrió otra cosa que pensar que en realidad la biblioteca, más allá de resolver una biblioteca, tenía que generar espacio público, porque la biblioteca era una propuesta de espacio público, en este caso de edificio público. El centro de distrito también lo era, y bueno, que de alguna manera al ponernos lo más retraídos posibles en ese predio, aumentábamos el espacio vacío y generábamos un espacio de interacción entre las partes que parecía interesante. Bueno, eso nos permitió generar un bloque bastante duro, bastante compacto, muy funcional, en base a patios, nuevamente, que estructuraban todos los tipos de salas de lectura que tenía que haber. Esta parte amarilla es toda la parte cultural, que en planta baja quedaba separada, ese era el acceso, por acá también se atravesaba el predio, y la parte roja era la parte de la biblioteca. Finalmente esa fue la pieza, también una pieza, nuevamente un gran, no sé, un mojón interesante en nuestra carrera, de gran aprendizaje. Nosotros obtuvimos el tercer premio con este concurso, para nosotros fue una alegría enorme, ya les digo, porque fue de los primeros concursos que hacíamos a nivel internacional y bueno, después nos fuimos enterando de un montón de nombres, de gente que participó con el tiempo, gente muy interesante, ¿no? Hoy con una gran carrera, no sé, Gerardo Caballero, Diego Arraigada, gente con la que después, con el tiempo, nos han dicho, pero usted, o sea, obviamente nadie sabía, y en algunos cruces que se han dado, hemos conversado de aquello que pasó en aquel momento. Y bueno, era una pieza, como se ve acá, una pieza bastante dura, neta, contundente, donde programáticamente nuevamente la forma y la función trataban de trabajar juntas. La parte de la torre, si se quiere, era con la parte administrativa, más política, que hacía funcionar el edificio. La parte horizontal esta, de una gran nave de hormigón, era toda la parte de la biblioteca en sí misma, de los libros, y después tenía, bueno, sobre la derecha la parte más cultural, y sobre la izquierda salas de lectura y demás. Algunas piezas gráficas del manejo, digamos, de ese objeto, y algunas piezas interiores bastante de aquella época, estas imágenes que tienen ya bastante tiempo ya, ¿no? Bastante crudas, pero que bueno, que creo que muestran un poco la violencia, otra vez bien entendida, digamos, de la propuesta espacial. Y acá paso a la última parte de la charla, que son los últimos proyectos, una sucesión de proyectos que van a mostrar otra etapa de nuestra carrera. Desde el 2008 hemos tenido la posibilidad bueno, de trabajar en Oriente, en Emiratos Árabes. Se dio en una circunstancia bastante particular, capaz, digo, no viene el caso ahora contarlo, pero bueno, mínimamente lo que puedo contar es que recibimos como el contacto de un estudio de esos lugares, un estudio joven, o bueno, en aquel momento igual que nosotros, que nos conocían a raíz por algún lado, y conocía alguna cosa nuestra, y bueno, nos plantearon como el interés de vincularse, de poder trabajar juntos, de hacer alguna cosa, y bueno, hasta el día de hoy seguimos vinculados. Lo que vamos a hacer acá ahora es un proyecto, este proyecto justamente no los involucra a ellos, es un proyecto nuestro solo, que es que nos resultó muy interesante, era un proyecto para pensar una mezquita eh, en la ciudad de Dubái, una mezquita en
en un predio urbanísticamente en construcción, como casi todo lo que pasa por ahí. Ese es un lugar bastante controversial, ¿no? Todas esas zonas, que después podemos charlar, pero bueno, que en definitiva es una realidad y están sucediendo un montón de cosas. Y bueno, se daba esta urbanización en una parte donde se planteaba la necesidad de resolver una mezquita desde el punto de vista contemporáneo, ¿no? ¿Qué podía significar esa carga simbólica tan fuerte en una versión contemporánea, ¿no? Y bueno, nosotros, de vuelta, ¿no? Siempre nos ha interesado, otro rasgo que nos ha interesado mucho, que tiene que ver con, con esta cosa de conocer la naturaleza de las cosas para después de alguna manera poder intervenir, ¿no? Como que es necesario conocer y contactarse con las cosas para poder conocerlas, aprenderlas y después poder tomar decisiones. Y nos pareció bien interesante ir hacia atrás un poco, antes de ir para adelante, ir hacia atrás en varios temas que tienen que ver, aparte con toda esta carga simbólica, algunos que tienen que ver con algunos rasgos de la arquitectura árabe y musulmán muy interesantes, eh, que tienen que ver con esa cuestión como bien austera y muy simbólica, con el manejo de las privacidades, de la textura, otras que tienen que ver con alguna carga un poco más ya lo simbólico, ¿no? Digamos, la religión y la cuestión esta como nítida, la poca decoración, eh, las mezquitas como espacio público, también por excelencia, de alguna manera, en esa cultura, si bien es religioso y espiritual, es un espacio que congrega al público. Y después algunos otros valores, ¿no? Como el manejo de la luz, con su carga también espiritual y simbólica, en esa cultura. La belleza, digamos, de la luz, como en relación con la revelación, y un montón de cosas que nos pareció interesante investigar para luego tomar algunas decisiones. Después algunos datos anecdóticos del lugar, de algunas vistas que había desde ese lugar, este es el predio, y algunas vistas que parecía, según como se describía en las bases, un lugar que tenía vistas bastante paradigmáticas hacia donde se mirara. Y bueno, comenzamos el proceso de diseño y tratamos como de superponer un poco muchos de estos temas que y bueno, nos interesó esta cuestión como de una pieza monolítica, pétrea, blanca, muy pura, que básicamente giraba y obtenía su forma porque giraba para ir a buscar la dirección de la Meca, que ellos para rezar siempre rezan en dirección de la Meca, entonces el edificio como que tomaba ese dato, que giraba y prácticamente tomaba su forma final, permitiendo, como se ve en este esquema de acá, permitiendo casi que el ingreso a un recinto girado. A eso después se le superpuso estos otros temas, ¿no? Esta cuestión de los patterns, de la cultura árabe, el trabajo con eso a nivel diagramático, perdón. En fin, un poco la planta de la propuesta. Ellos tienen esa cuestión del hombre, de la mujer, no, nuevamente rasgos y cosas de las que podríamos hablar de otra manera, pero lo cierto es que eso había que resolverlo acá. Y bueno, acá está ese recinto, el cual se entraba, una gran plaza que se recibía, se entraba, en realidad ya se capturaba acá una de esas vistas lejanas a la ciudad, uno podía balconear acá, o entrar hacia el espacio enorme y bueno, y desarrollar la actividad espiritual. Después tenía unos servicios en los bordes, en los lados, y la parte de arriba, especie como de terraza, la parte como de las mujeres que balconeaba todo ese lugar. En fin, esta quizás es una pieza gráfica bueno, que lo muestra en su esplendor, digamos, lo que estábamos proponiendo. El manejo de los arcos, un recurso propio de la cultura familiar, manejado en una versión contemporánea, no sé, tratando como de evolucionar ahí, de buscar en ese pasado para poder evolucionar y sacarle jugo un poco a eso.
unas piezas, algunos cortes bastante abstractos, pero bueno, en definitiva esa era la propuesta. El corte de abajo es un poco la propuesta del espacio interior, y el corte de arriba es una propuesta por una galería previa a entrar. Algunas imágenes. Nos parecía un poco que entre todo aquel marco bastante artificial y medio especulador que tiene un poco de esas ciudades, como que, no sé, la sobriedad un poco de la pieza unida, o quizás a partir de reconocer en el programa este, un puntapié para eso, nos permitía como trabajar de una manera como bastante más en silencio, digamos, y agregar como una especie de, de silencio, digamos, de todos estos lugares que están como en explosión, ¿no? Donde, bueno, por ejemplo, el vidrio, digamos, es uno de los materiales más vendidos y más usados. Me pareció que un poco de masa, digamos, no venía. Finalmente no, ahora pasa, este proyecto es un proyecto de investigación, en realidad, se llama Averiguar porque se da en este lugar que está por acá, en construcción nuevamente todo, pero este triángulo está construido. Este es el lugar, es un lugar que, digamos, es Dubái, hay un momento del año que tiene el Dubai Design Week. Es uno de los eventos en relación al diseño, como en Milán, como la Feria de Milán, de los más importantes del mundo hoy. Y se da en este lugar que es el centro del distrito del diseño. Hay un montón de edificios dedicados al diseño, y bueno, a nosotros se nos encargó la necesidad de generar para esa semana, que se da una vez por año, unos pabellones efímeros que deberían construirse para después desconstruirse, que deberían colocarse en un espacio plaza entre estos edificios. Un espacio largo, lineal, con algunas preexistencias, pero que había que resolver eso. Como encargo, la verdad que, yo que sé, era bastante difícil, pero parecía interesante pensar un poco sobre eso. Y todo lo que hicimos fue una especie de investigación previa bastante intensa, que nos llevó mucho tiempo, desde dónde, ¿no? Desde dónde aportar en ese sentido, ¿no? Más allá de la construcción de objetos, pabellones, que hay miles, no empezar desde ahí, sino desde dónde. Entonces, bueno, no sé, reflexionar, por ejemplo, si el inicio podía estar a partir del material, digamos, de la materia que podían tener esos objetos. El inicio podía estar a partir de una cuestión como más objetual, ¿no? Desde, digamos, desde la rareza que podía tener o la simpleza que podían tener el diseño del objeto en sí mismo. Si el inicio, digamos, si el foco podía estar en una cuestión como más local, ¿no? Esta cosa como de lo local, ¿no? Porque en realidad era en Dubái, pero en realidad era para el mundo, digamos. O sea, en esa semana se reciben la gente que estaba vinculada al diseño más importante. Entonces, si no podíamos hacer de eso un puntapié interesante, ¿no? Recurrir de vuelta como al pasado, para conectar un poco, no sé, para trasladar algo de aquella cosa más poética y más terrenal a un lugar que de alguna manera carece completamente. Si podía, no sé, si era posible pensar algo que de alguna manera no existiera, ¿no? Que fuera como más invisible, que pudiera desaparecer. Nada, otros puntapié que existían sobre la mesa, y que todos parecían interesantes, de esa cosa como de la no construcción necesariamente de algo, o la construcción de algo que no existe. Y bueno, finalmente que fue como el que terminó siendo el elegido y el impulsado, que es a partir de esta cuestión como de lo natural y lo artificial, ¿no? Parecía un escenario, es un escenario donde esto se da todo el tiempo, y nadie parece reflexionar mucho sobre eso. Entonces, a nosotros nos parecía interesante ver si podía ser posible recuperar algo de esto, ¿no? Y bueno, exponerlo durante esa semana, generando un marco interesante para la gente que visite todo aquello. Esta es un poco la idea, el germen, la idea como de construir una especie como de bosque verde, donde los pabellones pudieran estar sueltos por ahí, en figuras muy neutras, que permitieran
pasar entre ellos y cada tanto detectarlos y meterse adentro y, bueno, recorrer lo que los pabellones tenían que exponer. Los pabellones porque se lo daban a los países invitados y los países invitados tenían derecho a esos pabellones y, por ejemplo, yo que sé, había un pabellón que era para, no sé, Qatar, otro pabellón que debía ser para, no sé, Bahrein, y así sucesivamente. Entonces, en esos pabellones se daban esas especificidades. Pero a nosotros nos gustaba más que los pabellones el trabajo de lo público, nuevamente. Y bueno, comenzamos un poco a desarrollar todo esto. Este es un proyecto que llegó a su fase de proyecto ejecutivo, ya con fecha de construcción, de inicio aprobado, y que, bueno, finalmente después quedó trunco justo cuando estaba por empezar, en realidad por un tema que no viene al caso ahora, pero no, ya estaba como a punto de construir. Este es un ejemplo de esos pabellones. Los pabellones eran unas piezas muy neutras, simplemente algo que generaba un interior, algo que construía y que permitía que al colocar esa piel o algo, un elemento, inmediatamente eso genera exterior y genera interior. Y era un lugar al que uno entraba, podía recorrer, iban a haber exposiciones, qué sé yo, tenía que tener un depósito, y bueno. Y acá se hacía interesante la reflexión a partir de la materialidad esta, ¿no? Cómo todo esto entraba en esta cuestión de lo verde, de lo natural, o cómo podíamos. Y bueno, como la propuesta básicamente apuntaba a generar un espacio como un bosque, que se pudiera montar y desmontar, casi que manipulando el concepto de un árbol, ¿no? De su tronco, su raíz, su tronco y su follaje, imaginábamos que, bueno, que con esas alturas, porque la altura del tronco era la altura de los pabellones, el follaje cubría todo aquello y generaba sombra en un lugar que aparte no tiene sombra, que es vital, y después a partir del tronco también, como tomar conceptualmente eso y analizar varias posibilidades de materialización, usando madera, ¿no? Madera en secciones cuadradas, variando su dimensión, en una cuestión como más del uso de troncos, por ejemplo, o en maderas laminadas que podían generar una piel, básicamente por la repetición de la pieza, o después, o la generación de una pieza más, de una piel más volumétrica, ¿no? Usando la madera o las láminas de madera de secciones que ya venían compradas para generar una textura ahí interesante. Algunos estudios de eso. Y finalmente algunos planos de que ya estaban. Y bueno, digamos que esa era un poco la postal donde los árboles aparecían de esta manera, ¿no? Básicamente se traían, se alquilaban, se posicionaban sin alterarlos, sin cambiarlos, sin modificarlos, de esta manera, y entre medio de ellos se generaban esas estructuras. Y bueno, el penúltimo proyecto, para ir cerrando, espero que no estén muy cansados, esto que está acá es un concurso que hicimos hace poco, que justo coincidió, me acuerdo, en que estuvimos en la universidad, ahí en Morón, creo, estuvo Mario, justo coincidieron varias cosas. Estuvo Mario dando una conferencia, yo en ese momento estaba con Paolo, que trabaja con nosotros, que creo que está ahí en la vuelta en el chat, acá en la clase acá con nosotros, creo. Y bueno, nos tuvimos que separar, yo me fui con él, Mario vino a dar la conferencia y a su vez coincidió con la entrega del polo educativo. Y si no recuerdo mal, creo que fue ahí. Nada, coincidencias, ¿no? Esto, Rato de Aldoja, el nombre tiene que ver con una cuestión bastante simbólica, fue el nombre final del proyecto. A nosotros nos llamaron para hacer este proyecto, un concurso para un hotel en Doha, en Qatar. El cliente era la Qatar Foundation, que es, algunos lo conocerán o les sonará como auspiciante del Barcelona bueno, sí, creo que Boca, no sé, no, creo que tiene Qatar Airways, pero bueno, la Qatar Foundation es una fundación que trabaja con la cultura, ¿tá? Y que consigue fondos, invierte mucha plata en temas que tienen que ver con lo cultural, y esta es una zona donde se dan hay varios edificios y proyectos de arquitectura terminándose que tienen que ver con esto de la cultura. Hay una biblioteca que está por acá,
una biblioteca triangular de Colzas, de OMA, que seguramente la conozcan por ahí, que se terminó hace muy poco. Hay un edificio, que es un cubo, que está por acá, esto también es de OMA, de Colzas, que está por acá, que no me acuerdo exactamente la función, pero tiene que ver también con lo cultural. Hay un edificio que está, eh, bueno, no recuerdo, no lo encuentro por acá, que es un japonés, bastante conocido también, no bien me importa ahora. Y en ese contexto, digamos, de todos esos edificios, se daba este predio trapezoidal para la construcción de un hotel, que digamos, que a nivel de lugar, el lugar no decía mucho, digamos, como pasa en general acá. No te ofrecía mucho el lugar, digamos, ¿no? Un horizonte lejano, donde empieza a desaparecer la ciudad, donde no hay mucho de dónde agarrarse, como predio. Y lo que planteaba las bases de este concurso, eh, cerrado, para un edificio de unos 30.000 metros, o sea, un edificio muy grande, era, tenía que ser un objeto icónico, ¿no? Único, ¿no? Una cosa que siempre repiten ellos todo el tiempo, ¿no? Icónico, único, que tenía que servir, de alguna manera iba a estar vinculado al Mundial de Qatar de ahora. Y bueno, ese era el encargo por bases, ¿no? Entonces nosotros nos llamaron de alguna manera para llevar adelante este concurso, para generar la idea, proponer la idea y desarrollar todo el concurso. Y bueno, lo arrancamos desde acá y en un momento tuvimos que ir por la complejidad y bueno, terminar de desarrollarlo allá, pero conectándonos con acá y bueno, y demás. Entonces, bueno, la pregunta era, bueno, ¿qué nos ofrecía el lugar, ¿no? ¿Qué se podía hacer? Y nos pareció como bien interesante nuevamente investigar esto. Empezamos a recurrir a algunas cuestiones que tienen que ver con el land art, con acciones de modificaciones del paisaje, desde el punto de vista más artístico, pero modificaciones del paisaje que de alguna manera no necesariamente basaban esa cuestión como de lo icónico a partir de la generación de un objeto. Y nos parecía que no era necesario la generación de un objeto más en un lugar como este que está lleno de objetos y que todos buscan ser icónicos. Que la manera de ser icónico de alguna manera era encontrar una reflexión inexistente, capaz hasta el momento, por lo menos en esos lugares. Y bueno, nos planteamos esto que se ve acá un poco como inicio, que al principio la propuesta del hotel tendría a ser esto, ¿no? Si era viable o no o posible construir algo que no se viera, digamos, que de alguna manera fuera como hacia adentro, que eso tenía varias connotaciones muy interesantes, porque desde el punto de vista, uno lo verá así, capaz que suena como un poco, ¿no? Como, no sé, como alarmante, como que asusta, pero todavía la reflexión tenía que ver un poco con la propia cultura del lugar, ¿no? Que esto es una cosa que sucede, que ha sucedido todo el tiempo, casi que por ir a buscar las temperaturas, las culturas en estos lugares, históricamente han recurrido a eso, a meterse dentro de la tierra para encontrar las condiciones adecuadas para poder vivir en lugares como estos. Esas cosas nos parecieron muy interesantes, ¿no? Por lo menos como disparadores al inicio, y a eso se le antepuso la visión como opuesta, digamos, ¿no? Bueno, en un lugar que no tiene rasgos a nivel paisajístico, si de alguna manera podíamos construir paisajes, más allá de resolver un hotel. Eso también parecía una pregunta interesante. Entonces, bueno, un poco la investigación, nuevamente, esto fue parte de los cartones finales, de las reflexiones, por dónde pasaban, y bueno, hablaba de eso, ¿no? De vuelta, nuevamente el tema de lo natural y lo artificial, ¿no? ¿Dónde está el límite de eso? ¿O dónde puede estar el límite de eso hoy? De aprender desde la naturaleza, digamos, de un montón de cosas. Esta cuestión del land art, como concepto, aplicado más, como dice el título, al land art, ¿no? Como si pudiéramos como inventar ese concepto, ¿no? De land art a land art, algo como eso. Como hablaba de eso refiriéndose a naturalizar la arquitectura o renaturalizarla, conceptos. Y nuevamente se repite esa cuestión como de lo local, ¿no? Lo local, digamos, ¿no? Esa cosa de global y local, ¿no? Trabajar desde lo local hacia lo global, eso parecía bien interesante. Acá se ven algunas de esas postales que nos muestran culturas ancestrales de por ahí, que bueno, que de alguna manera ya mostraban
rasgos que para nosotros son muy, no sé, muy potentes y muy puros también, ¿no? Y bueno, y ahí empezó un poco la reflexión, este, eh, esa reflexión que básicamente los dos esquemas de arriba nos mostraban eso, ¿no? Desde el sitio no surgía nada, digamos, no había información, ni vistas significantes, ni nada de dónde agarrarse, y entonces nos planteamos como la necesidad de autogenerar eso. Y para autogenerar eso, podíamos casi que prescindir del exterior y trabajar todo hacia el adentro. Una cosa que se dio interesante en esta discusión fue que, bueno, que como era un hotel, y obviamente a nivel comercial, digamos, también tenía que funcionar la actuación, de alguna manera que se viera la intervención, sea cual fuera, podía ser algo que el cliente de alguna manera requiriera, ¿no? Entonces, bueno, la desaparición total, capaz que como era un concurso, también podía jugar en pro y en contra, ¿no? Capaz en algún momento. Entonces, bueno, se terminó proponiendo como concurso, la propuesta es la generación de un paisaje, una topografía, donde no se ve el objeto construido, el objeto se cala, se esculpe dentro de la generación de esa topografía, y esto tocaba varios aspectos que después se iban sumando a nivel ambiental y qué sé yo. Y de vuelta, uno lo ve así, puede pensar que esto es nuevamente como esta naturaleza artificial, es como una violencia horrible, ¿no? Pero tenía como no sé, tenía muchas cosas que si la reflexión sigue, comienzan a ser para mí muy interesantes porque le dan validez, ¿no? Sobre todo por esta cuestión casi que del manejo del clima, ¿no? El manejo del clima a partir de la generación de sistemas no necesariamente basados en la tecnología, pasivos. Y que eso también podía traer eh, una generación de un ecosistema propio del lugar. Estos son todos árboles. Se hizo un estudio de la naturaleza y del tipo de terreno, del tipo de tierra que se podía usar, de todos los elementos propios del sitio que se podían como instalar de alguna manera y convivir y generar así un ecosistema que de alguna manera se ha ido perdiendo, ha ido desapareciendo. La posibilidad de que eso podía llegar a atraer inclusive algunas formas de vida que son típicas del lugar, de esta zona de Qatar, que podían, desde insectos a algunos animales, de la vegetación. Estas son algunas imágenes finales de la propuesta. Nuevamente, el concepto de patio aplicado de una manera, si se quiere, extrema, en este caso, ¿no? Básicamente, esta es como la planta principal, esa planta baja, acá se da como el lobby, todo este lobby que se construye ahí adentro, con una potencia espacial muy fuerte, el punto más alto, digamos. Y después programáticamente había, yo qué sé, no me acuerdo, pero casi 20 tipos de habitaciones y sectores diferentes a resolver, no sé, sectores de ejecutivos, sectores de VIP, sectores de habitaciones presidenciales, estándar. Cada una de ellas tenía su propio ecosistema, su propio patio, su propio lugar. Y lo que las unía, digamos, eran todas las actividades públicas, todos los amenities, digamos. Por ejemplo, acá yo que sé, era todo como el restaurante, daba un espacio interno, externo, ambientado, sumamente climatizado. La mancha negra iba desapareciendo a medida que íbamos yendo hacia arriba, obviamente. Bueno, algunas imágenes. Las habitaciones, eh, las circulaciones de las habitaciones en general daban hacia el exterior, como planteo, para poder capturar un poco esta visión como pegada ahí al paisaje de la alta topografía. Y bueno, algunas habitaciones, estas son las habitaciones estándar, creo, si no recuerdo mal, en contacto directo con fosfatos. Este fue un concurso que, bueno, finalmente obtuvimos el primer premio, lo cual, la verdad que fue un
notición, este, y, y bueno, también, digamos que es como otro mojón muy importante para nosotros. Y bueno, por último, esto para cerrar, bueno, creo que hemos mostrado bastante, voy a mostrar un proyecto que en realidad lo voy a mostrar nuevamente, así como abrí la charla, hoy cuando mostré el video, voy a mostrar ahora, para cerrar nuestra charla, nuevamente un video. Simplemente les cuento, esto es UHUD, esto es, lo que vamos a ver es un videito cortito, es como una especie de tráiler de un proyecto, como una especie de proyecto de un proyecto. A nosotros se nos pidió hacer un proyecto que en realidad resolver un proyecto a través de un video. El cliente quería ver un video donde, si de alguna manera lograba como conectar con lo que se quería hacer, a partir de ahí podía lograrse el encargo. Esto era como una especie de concurso que si eso funcionaba, se pasaba a una segunda fase. Entonces, bueno, nosotros desarrollamos el proyecto, que es un anteproyecto, lo van a ver, es muy crudo como idea, que es para un sitio. Uhud es unas montañas, el monte Uhud o las montañas de Uhud, es en Arabia Saudita, es un sitio histórico, muy emblemático, muy simbólico, donde se dio una de las batallas más importantes de la cultura musulmana. Eso es lo bueno de haber trabajado para esos lugares, es que uno se conecta con un montón de información que, bueno, que después hace a la gente, ¿no? A la cultura, y bueno, va entendiendo muchas cosas. Este lugar es un lugar donde se dio una batalla muy simbólica, donde Mahoma, el principal profeta de la cultura musulmana, casi fue muerto en esa batalla. Es una batalla que se dio entre los seguidores de Mahoma, para hacer el cuento rápido, y los no creyentes en el año 625. Se dio en este lugar, en un valle debajo de las montañas. Y bueno, lo que pasó ahí fue que, digamos, Mahoma fue con sus arqueros, con un ejército de arqueros, vino el otro ejército, el de los no creyentes, y, y él le había dicho a sus arqueros que cuando ellos se acercaran al lugar, dispararan esos arcos hasta matarlos a todos, y, y que de esa manera iban a poder salir victoriosos. Por eso hoy existe, en el lugar hay una montaña, que es donde él puso a sus arqueros, que se llama la montaña de los arqueros, donde la gente va y reza y qué sé yo, que es muy simbólica. Y bueno, lo que pasó fue que el ejército vino, esto ya es más anecdótico, el ejército vino, en realidad hicieron eso, este, todos cayeron y parecía que habían muerto, entonces digamos que el ejército de Mahoma, después que lo vieron muertos, bajaron al sitio de la montaña a tratar de robarse y quedarse con todas las pertenencias, guiados un poco por la ambición. Y lo que pasó es que era una trampa, porque en realidad el ejército, la otra parte del ejército rival, apareció por el otro lado, y cuando estaban todos sin armas ahí tratando de robarle a los muertos, los mataron a todos. Y el único que salvó fue Mahoma, que quedó herido y se refugió en esas montañas, que también, por esa razón, son uno de los lugares más visitados hoy, más emblemáticos. Y tal, básicamente ahí se da un predio hoy que tiene la montaña de los arqueros, un cementerio, supuestamente debajo de eso están como los restos de los guerreros de aquella época, un pedazo del campo de batalla, en teoría, que no se puede tocar. Y lo que pasó es que todo eso, que es muy simbólico y que la gente va y pasa mucho tiempo y reza y no sé qué, eso se ha visto, se ha polucionado y está lleno como de construcciones precarias y es un desorden y la verdad que se fue como ensuciando, ensuciando, ensuciando y se ha perdido toda esa simbología y hoy casi que no permite contactarse con aquella cosa más profunda. Y bueno, ese fue un poco el encargo, ¿no? Cómo resolver aquello y cómo de alguna manera recuperar la profundidad que de alguna manera el sitio tuvo en, en algún momento. Entonces ahora te voy a poner un poco cuál fue nuestra visión y nuestra propuesta para eso.
Che, bueno, como Sí. siempre, la verdad, un placer. La cantidad de ideas, ¿no? La cantidad de ideas que manejan y cómo van, esas ideas van madurando y se van como poniendo densas en cada proyecto. Me encantó como este tema de la brutalidad, ¿no? En la síntesis. Me muy interesante a veces en contraposición con la cantidad de proyectos que vemos que están como cargados de cosas, ¿no? Y que bueno, qué sé yo, le podría, casi que la corrección es restar todo lo que le sobra. Y bueno, no sé, a mí siempre me gusta escucharlos. Pero Adri y Mario, Bueno, un muchas abrazo gracias. grande desde acá. Bueno, Estamos al habla, dale. ¿eh? Igual de acá. Bueno, Chao chicos, Chao saludos. chau, Adri, chau. chao Abrazo. Mario.